Tengan todos muy buenas tardes. Es un gusto saludarles, darles la más cordial bienvenida a este webinario que forma parte de un módulo muy especial que son los pilares trascendentales de la salud humana contemporánea. En esta sesión vamos a dar continuidad al análisis de los sistemas de salud actuales, abordando el tema tan importante de la vigilancia epidemiológica integral bajo un enfoque de una sola salud. Nos complace contar nuevamente con la participación de la doctora Laura Patricia Escobar Méndez, una profesional con sólida formación académica y amplia experiencia en investigación en salud. La doctora Escobar es doctora en medicina con una especialización en epidemiología e investigación en salud. Ha fortalecido su perfil académico mediante diversos cursos especializados avalados por la Organización Panamericana de la Salud, entre los que destacamos acceso y uso de la información científica en salud, comunicación científica en ciencias de la salud, elaboración y adaptación de guías con metodología GRADE, directrices para la elaboración de informes de investigación, revisiones sistemáticas de la literatura y enfoque One Health en Iberoamérica. Asimismo, forma parte del proyecto de cooperación triangular Red de Funcionarios Iberoamericanos Expertos en Salud para la aplicación efectiva del enfoque One Health ante amenazas pandémicas, impulsado por Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo y la Red Iberoamericana Ministerial de Aprendizaje e Investigación en Salud, que integra representación de 13 países de la región, entre los cuales El Salvador es uno de ellos. En su trayectoria profesional, la doctora se ha desempeñado como médico consultante en la Unidad de Salud Comunitaria de Coatepeque y en el Hospital San Antonio de Santa Ana. Actualmente ejerce como asistente técnico en la dirección del Instituto Nacional de Salud. Agradecemos su disposición, doctora, para compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias. Tiene usted la palabra y bienvenida. Muchas gracias, doctora Sandoval. Un gusto. Muchas gracias a todos los que están en este webinario titulado Vigilancia Epidemiológica Integral bajo el enfoque One Health. Para poder empezar a hablar de One Health, tenemos que entender que a pesar de que su concepto es conocido recientemente, realmente la conceptualización propia de este enfoque viene de tiempo atrás. Si nosotros vamos a la línea del tiempo para ver cómo realmente fue la concepción de este enfoque de una salud, nos podemos dar cuenta que data más o menos de 330 a 400 años antes de Cristo. Además de eso, también tenemos que tener como relevancia que ya en diferentes editos encontrados de épocas anteriores, ya circulaba la atención para poder ver la salud como un ente integral en cuanto a la convivencia del ser humano, así como también con su entorno. Este enfoque fue evolucionando a través del tiempo. Para 1712 se fundó también la primera escuela veterinaria, dando como resultado a partir de la relevancia que tenía la salud animal. Posteriormente se adoptaron nuevos conceptos como zoonosis, así como también la patología comparativa entre las diferentes especies. Además, en 1964 se acuñó el término de una medicina, teniendo en cuenta que también llevaba el enfoque para poder saber cómo era el comportamiento de las enfermedades entre los diferentes sectores, humano, ambiental y animal. Además, para 1974 ya se hablaba también de un ecosistema. Se entendía la salud o se pretendía entender a la salud como un ecosistema y posteriormente para el 2001 se dio el primer término, se empezó a acuñar como ecotierra. Básicamente, a partir de esto en adelante es que ha tomado relevancia el término de una salud, aunque anteriormente no se conocía el concepto como tal o no había sido definido con ese término, sí ya venía haciendo un énfasis en cuanto a la integración de los tres sectores. Posteriormente se dan los principios publicados de Manhattan, donde se establece la importancia de la participación o de la interacción de los resultados en cuanto a la salud vegetal, animal y humana.
Para el 2007 se da el primer simposio en Brasil denominado Un Mundo, Una Salud. Posteriormente, además, se establece el tratamiento o el programa para el tratado de las emergencias pandémicas. Y luego en el 2010 se hace lo que es el One Health tripartito entre la Organización Mundial de la Salud, la Oficina Internacional para Enfermedades Epizooticas, ahora ya denominada como Organización Mundial de Sanidad Animal. Y además, posteriormente a esto, también se emplea lo que es el plan de acción. El plan de acción ya basado en cómo se puede realizar la implementación de un enfoque One Health para el 2012. Además, para el 2021 ya se integra a la FAO, a la OMS, también se integra lo que es el aspecto de salud ambiental. Además, para el 2021 se publica el tratado o el plan de acción conjunta para poder establecer y para poder implementar el enfoque One Health en los diferentes sistemas de salud. Además, posteriormente, en el 2022 también se crea la participación o se establece la participación con equidad de género en cuanto al rol femenino en la participación del cuatripartito de One Health. Es así como posteriormente, después de esta evaluación, de esta creación del concepto, es como finalmente se está trabajando con el enfoque actual o la definición actual de este enfoque, que es un enfoque integral y unificador que busca equilibrar y optimizar de forma sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas. Cabe aclarar que este enfoque no busca únicamente el entendimiento de manera seccionada en cuanto a los diferentes sectores, sino que busca la participación y básicamente toda la implementación, así como también los puntos definitivos para la implementación del enfoque dentro de un sistema de vigilancia, va sugerido para la aplicación, para la integración de estos sectores en cuanto a la participación conjunta. Cabe mencionar que a pesar que las comunidades indígenas ya ellos tienen un enfoque holístico, es decir, poder comprender un problema a través de ver todas sus partes, además, este no había sido de una manera adaptada formalmente. Sin embargo, cabe aclarar que este pensamiento es el que ha sentado las bases para ahora tener un concepto moderno del enfoque de One Health. Si bien los pueblos indígenas representan solo el 6% de la población mundial, estos tienen una gran importancia, ya que estos habitan y además protegen áreas que albergan alrededor del 80% de la biodiversidad mundial. Por lo que la comprensión del individuo en cuanto a su entorno no únicamente se centra en poder entender si hay o no el padecimiento o enfermedad dentro de un individuo o un ser vivo, sino que además se pretende establecer que cada uno de los factores que tienen una interacción en los diferentes sectores va a tener una repercusión tanto en la salud humana, animal y ambiental, sucesivamente. Por ejemplo, en cuanto a la salud humana, podemos tener en cuenta el acceso a salud pública, la medicina humana como tal, además la evolución de la medicina a través del tiempo, así como también las enfermedades infecciosas y no infecciosas. Además, un problema relevante que es la resistencia antimicrobiana, así como también la acelerada urbanización, cómo cambian los ciclos y los reservorios en cuanto a estas adaptaciones, además de entender cómo es la interacción de los seres vivos en un ecosistema y también cómo son los efectos tóxicos y cómo van a afectar a los diferentes seres vivos que lo componen. Además, las prácticas culturales siguen siendo uno de los factores importantes a entender, así como también las relaciones humano-animal, además de la domesticación que existe de diferentes animales. Además, también la importancia que requiere la medicina veterinaria, al igual que la medicina humana. Y también hay que mencionar que existen diferentes factores que pueden determinar a las enfermedades. Por lo tanto, la comprensión de este enfoque va más allá de únicamente entender que tienen una interrelación entre sí los tres sectores, sino que lo que busca es que cada uno de los actores que participen en este enfoque en los diferentes niveles, en los diferentes sectores, pueda tener esa conciencia humana
de poder entender y poder buscar también aquellos factores que no necesariamente van a ser únicamente clínicos o que se van a relacionar con una enfermedad como tal. Atendiendo entonces el conocimiento holístico, y lo que este enfoque necesita es que cada uno de los colaboradores que tengan o estén inmersos en este enfoque o en la implementación de este enfoque dentro de un sistema de vigilancia o epidemiológico puedan desarrollar competencias. Por ejemplo, las habilidades de una comunicación efectiva, una colaboración y un trabajo resiliente, además de poder entender el sistema bajo el cual se está trabajando, así como también los valores y actitudes que son necesarios para poder brindar o para poder dar esta colaboración, como por ejemplo la transdisciplinariedad, que no únicamente, que este hace énfasis en que no únicamente importa el conocimiento propio de las disciplinas, sino que además importa aquel conocimiento que no necesariamente deriva de ellas, como por ejemplo el conocimiento derivado de las comunidades o actores particulares dentro de ellas. Además, la inclusión social, cultural y de género es importante, así como también el pensamiento colectivo y el aprendizaje colectivo, además de la práctica reflexiva. En cuanto a la práctica reflexiva y el conocimiento colectivo, hay que hacer énfasis en que partiendo de que se pertenece a un sector en concreto, la intención de este enfoque es que se pueda tener una apertura en cuanto a nivel profesional de poder entender que existen otras visualizaciones, otras visiones de ese mismo problema desde otro sector para poder enriquecer el conocimiento previamente establecido en este individuo. Además, también en cuanto al conocimiento y a la conciencia, de poder entender y poder adoptar eficazmente y además genuinamente el enfoque de One Health. Además, también enfocarse en que los beneficios que se buscan dentro de este enfoque en los sistemas no es a nivel individual, sino más bien a nivel de colectivo. Así también tener la habilidad de poder ver una oportunidad en cuanto al no conocimiento de algo, porque eso significa que se pueden apoyar. Siempre van a haber, siempre van a haber espacios para poder aprender, para poder adquirir conocimiento de los diferentes sectores, y ese es el enfoque o esa es la intención de este enfoque. En cuanto al plan de acción conjunto de una salud, este tiene 6 ejes de acción interconectados, que son los siguientes: mejorar la capacidad de una salud para fortalecer los sistemas de salud, poder hacer que estos sistemas puedan adoptar este enfoque y reducir los riesgos de epidemias y pandemias zoonóticas emergentes y reemergentes. Además, controlar y eliminar las enfermedades zoonóticas tropicales desatendidas y transmitidas por vectores, así como también fortalecer la evaluación de la gestión y la comunicación de riesgos para la inequidad alimentaria, además de frenar la pandemia silenciosa como lo es la resistencia a los antimicrobianos, y además de integrar al medio ambiente en una salud. Bajo estos principios o estos ejes es que se rige cada una de las acciones comprendidas para la integración del enfoque One Health en los sistemas de salud o en los sistemas de vigilancia. Para esto se requiere también entender qué es la salud del ecosistema. La salud tradicionalmente se puede referir al bienestar general y al funcionamiento armónico de los estados físicos, mentales y conductuales de un individuo. Mientras que el ecosistema es un componente vivo y dinámico, interindependiente, que incluye tanto animales, personas y plantas. Por lo tanto, la salud del ecosistema se va a comprender en el grado que el medio ambiente es capaz de funcionar, de mantener los procesos biológicos y químicos y adaptarse al cambio o hacer frente a los impactos de la actividad humana. Cabe resaltar que usualmente las consecuencias que se reciben tanto de los diferentes sectores como lo es el animal y el ambiente, casi siempre están denotados por acciones previas del ser humano. Por lo tanto, en el entendido de si el ser humano tiene la conciencia de que cada una de sus acciones va a tener una repercusión en su entorno, en su medio, entonces va a ser más consciente a la hora de poder actuar. Y asimismo, el enfoque busca que este pensamiento holístico se pueda comprender no únicamente desde la percepción individual, sino más bien colectiva. ¿Qué acciones, qué consecuencias pueden haber a través de las acciones individuales, a través del sector humano en el resto de estos?
Además, el enfoque llama a la reflexión y a la reflexividad, en el entendido que la reflexión es poder identificar un problema en sí y la reflexividad es poder entender cómo esa repercusión de esas acciones o las posibles soluciones van a repercutir en los demás sectores, no únicamente al sector que pertenecemos. Para esto, el enfoque reconoce la responsabilidad que tienen los seres humanos de cambiar los comportamientos para adoptar soluciones sostenibles, además de poder reivindicar la equidad entre los sectores, así como también reconocer el valor intrínseco de todos los seres humanos y además integrar las formas tradicionales de conocimiento y una amplia gama representativa de perspectivas que requiere que se superen los prejuicios y además que se pueda ampliar la conciencia. Por lo que realmente la apertura genuina para poder adoptar este enfoque a través de los diferentes sectores es el hecho de reconocer que el conocimiento se complementa entre cada uno de ellos. Asimismo, para poder comprender lo que sucede alrededor de un problema de salud, existen los determinantes de salud. Estos en el entendido de que no únicamente la propia percepción, no únicamente el estado de salud de una persona, si hay o no enfermedad, es lo que determina la salud de esta, sino que también puedan haber aspectos socioeconómicos que pueden determinar el comportamiento de una enfermedad, así como también condiciones de trabajo, condiciones en las que vive la comunidad o a la red social a la que pertenece, el sistema de salud al que pertenece, el tipo de sistema, en las prestaciones que recibe. Además de eso, también se debe reconocer que el aspecto económico y político es un aspecto fundamental y que sí influye a la hora de poder ver los determinantes de salud de una persona. En cuanto a los principios que este enfoque dicta, se encuentra la equidad entre los sectores y las disciplinas, la paridad sociopolítica y multicultural, la inclusión y la participación de las comunidades y las voces marginadas, además de un equilibrio socioecológico. Así también la responsabilidad que implica la administración de los recursos y la adaptación o la adopción de soluciones que puedan ser sostenibles en el tiempo. Además, se hace nuevamente énfasis en el hecho de reconocer que el conocimiento de las disciplinas se puede complementar con el conocimiento no científico como el de las comunidades o actores clave dentro de una sociedad. Y la colaboración multisectorial que sigue siendo fundamental para poder adoptar este enfoque. En cuanto al pensamiento, se pretende que sea un pensamiento sistémico en el que se pueda comprender mucho mejor un sistema si se centran en los patrones en cuanto a la relación de cada una de sus partes y no únicamente en una parte en sí, como de manera aislada. La evolución del concepto de una salud, así como también su adopción, ha crecido en los últimos años, por lo que la incorporación de diferentes aspectos o actores clave de diferentes sectores ha sido crucial. Por ejemplo, el bienestar social, económico, ecológico, incluidos los procesos, los problemas del cambio climático, los desafíos de la urbanización sostenible, la migración, por ejemplo, y enfermedades infecciosas. Además de eso, también se reconoce que el estatus socioeconómico tiene efectos o también es parte de los factores que pueden determinar el estado de salud colectiva. Por lo que una salud estructural, esta lo que busca es que se pueda analizar y abordar los determinantes sociales, económicos, ambientales y políticos de la salud que afectan tanto a poblaciones humanas como animales. Además, cuando se establecen los diferentes sectores, se pretende encontrar soluciones a los posibles impases. Por ejemplo, si fuese del sector político, económico, científico, institucional o ético, se puede hacer establecer dónde puede encontrar un impasse, dónde puede estar la solución para poder enfocarse en qué es lo que se va a pretender, qué fin va a perseguir cada una de las instancias, ya que si bien están trabajando de manera colectiva, las funciones no van a ser similares, ya que ese conocimiento es complementario a la disciplina previa. Además,
También se rigen por los valores que pretende tener cada uno de los participantes en One Health, que son la transparencia y el liderazgo, la equidad, la inclusión y el intercambio de conocimientos, el compromiso y la transparencia, además de la comunicación efectiva y la responsabilidad. Es por eso que las corrientes más comunes que se entienden de One Health, una está enfocada en que la medicina se centra en los problemas de cada una de las interfaces y la otra entiende que está orientada a un equilibrio socioecológico de los tres sectores. Cada una se complementa en su conocimiento. Para poder hacer un trabajo colaborativo y resiliente, que es el propósito para la adopción o adaptación de este enfoque dentro de un sistema, es que la salud exige una rápida adaptación a la nueva información, a las condiciones cambiantes y a los obstáculos inesperados. Lejos de poder identificar únicamente los obstáculos en sí, lo que se propone es el desafío de encontrar soluciones rápidas. Rápidas en el sentido de que sean eficientes y eficaces, mientras que además también tienen una prioridad para poder establecer objetivos comunes, responsabilidades definidas para que eso facilite el éxito de los diferentes sectores y no únicamente de manera individual de cada uno de ellos. Además, la competencia en la gestión de conflictos es importante, ya que se pretende el trabajo interdisciplinario, por lo cual el hecho de poder entender que el conocimiento se puede complementar con otra disciplina, también es propiamente de las habilidades que tenga el trabajo, el equipo de trabajo. Además, los enfoques resilientes para los desafíos de una salud implican las capacidades de adaptación y de gobernanza colaborativa. Por lo que la comunicación, la colaboración, la coordinación y la capacidad de construcción son los ejes fundamentales para poder hacer una adaptación a los sistemas de vigilancia previamente establecidos. En cuanto a la transdisciplinariedad, esta competencia se fundamenta en la búsqueda colectiva de soluciones, haciendo hincapié en la síntesis de múltiples formas de conocimiento y reconociendo que la complementariedad de este conocimiento se puede realizar únicamente cuando existe una capacidad de colaboración genuina entre los diferentes sectores o actores de esos sectores. Además, exige que las personas comprendan la compleja interacción de las diferentes perspectivas, que puedan tener apertura para poder escuchar las diferentes ideas de acuerdo a cada una de las disciplinas. Además de esto, que también insta a una reevaluación de la forma de trabajar para poder identificar puntos de mejora de manera colaborativa. Además, también hace énfasis en priorizar la eficacia colaborativa sobre el logro individual. Esta fomenta el cambio hacia la resolución colectiva e integral de los problemas, en búsqueda de un impacto social significativo. Además, esta conecta las disciplinas y las comunidades involucradas para que haya una coproducción, cointerpretación y coutilización del conocimiento. Además, también denota la necesidad cada vez más de poder integrar diferentes disciplinas o campos. Además de esto, también la incorporación de investigación, así como también la ejecución propiamente de las diferentes acciones en cuanto al plan de poder establecer el enfoque de One Health dentro de un sistema de vigilancia. Ahora bien, para poder entender de una forma visual, podemos ver que si bien se busca la salud y el bienestar, tenemos que entender que previamente a esto siempre van a haber diferentes factores que influyen de una manera para poder tener salud y bienestar en los diferentes seres. Por ejemplo, tenemos que en cuanto al ser humano, podemos ver aspectos ambientales, aspectos propiamente del ser humano, así como también del entorno que lo rodea, que van a repercutir en el estado de salud de este. Ahora bien, las funciones, contribuciones y limitantes por distintos actores clave.
Si bien lo que se busca es la colaboración conjunta de los diferentes sectores y actores de cada uno de estos, es importante poder identificar cuáles son las limitantes que podríamos encontrar en cada uno de los rubros para poder establecer soluciones prontas y para poder entender cómo va a ser la aplicación del conocimiento, así como también poder ver en dónde están los vacíos de conocimiento que se poseen del sector al que pertenecemos y posteriormente poder pedir esa colaboración para poder hacer un conocimiento holístico del problema que se está abordando. Por ejemplo, en las agencias de salud pública, así como también en los servicios veterinarios, los puntos ciegos o limitaciones podría ser que estos se ven limitados bajo el enfoque, por ejemplo, en agencias de salud pública, a la colaboración únicamente con entidades que trabajen con salud humana, mientras que en los servicios veterinarios es únicamente con la disciplina perteneciente a este. Esa podría ser una de las limitantes. Además, en agencias medioambientales, por ejemplo, el enfoque es limitado en aspectos clínicos de las enfermedades y su impacto directo en la salud humana y animal, por lo que habría que hacer esfuerzos para poder dar a entender por qué para el sector animal y humano es importante cierto problema o cierto acontecimiento para poder dar esa retroalimentación que necesitamos a la hora también de rellenar vacíos de conocimiento. Además, en cuanto a la seguridad agrícola y alimentaria, que se encarga de supervisar los sistemas de producción y seguridad alimentaria, muy probablemente no tengan plenamente en cuenta los factores ecológicos y sociales que influyen en la aparición de las enfermedades. Y lejos de ser realmente una situación problemática, lo que se tiene que pretender es ver qué soluciones se pueden implementar. Las instituciones de investigación y ámbito académico, una de las dificultades que podría tener es que no toman en cuenta el conocimiento no académico proveniente de las comunidades o de la opinión pública. No porque no lo consideran importante, sino porque su propio oficio anteriormente era únicamente para el conocimiento científico. En cuanto al enfoque de One Health, sí se toma en cuenta la participación de la comunidad, ya que en ella es donde se van a hacer las acciones. Además, en cuanto a los profesionales de salud humana y animal que se dedican directamente a la atención clínica, podrían ver únicamente como importante la atención clínica propiamente y no realmente la investigación de diferentes enfermedades en su comportamiento, en la acuciosidad de la recolección de otros datos para poder hacer una investigación científica. Además, en cuanto a la industria farmacéutica, pues si no hay un tipo de conveniencia en cuanto a la adopción del enfoque, realmente pues podría ser un punto de una limitante, ya que esto podría imposibilitar la participación de esta industria. Además, en cuanto a las organizaciones internacionales, una de las limitantes o puntos ciegos podría ser que cuando se hacen las normativas o cuando se pueden publicar esas normativas, usualmente no se habla de aquellos que tienen dificultades en cuanto a los sistemas de los diferentes países, ya sea por recurso humano o por recurso económico. Por lo que, si bien existen las normativas y los pasos a seguir para poder hacer una adopción o una implementación de alguna estrategia, dejan de lado aspectos que son propiamente locales. Sin embargo, cada uno de estos cada una de estas limitantes, así como también de puntos ciegos, sirven para poder identificar y para poder prevenir o para poder decidir qué soluciones se pueden implementar para esas limitantes. Por ejemplo, en los responsables políticos y agencias gubernamentales, una de las dificultades podría ser la traducción de las políticas en acciones prácticas o incluso la inclusión del mismo enfoque de One Health dentro de los lineamientos o reglamentación propia de un país. Además, la comunidad y los grupos indígenas, en este caso, sería el conocimiento limitado sobre los aspectos clínicos de las enfermedades y factores ecológicos, por lo que la habilidad que tengan realmente de poder establecer una comunicación efectiva independientemente del nivel de conocimiento que tenga el receptor del mensaje va a ser primordial. Asimismo, los especialistas en medios y de comunicación
que usualmente se centran en la difusión del mensaje, pero no realmente de cómo son esas reacciones, cómo realmente pues ha llegado ese mensaje y acá es importante escuchar las reacciones de las personas, así como sus creencias y conocimientos, ya que se busca la integración del conocimiento, que se ha definido como un proceso cognitivo de evaluar críticamente las ideas y crear un terreno común entre las perspectivas divergentes para la comprensión más completa. Así es que los sistemas de conocimiento se podrían definir como las redes de actores, las organizaciones y los objetos interconectados que facilitan la comunicación y la traducción entre las diferentes perspectivas y actores, independientemente al cual pertenezcan, vinculando así el conocimiento y la práctica con la acción. En cuanto a la vigilancia sanitaria, sabemos que es un proceso continuo y dinámico que genera información con el objetivo de ayudar a la toma de decisiones sobre problemas de salud. Sin embargo, usualmente ha sido centrada en especies individuales y no de manera colectiva. Por ejemplo, uno de los aspectos relevantes para poder abordar es la comprensión integral del sistema mismo, cómo realmente surgen los problemas y cómo poder tomar decisiones que sean sostenibles en el tiempo y que sean inequitativas también. Además, poder gestionar en un contexto de incertidumbre cuando aún se desconoce el conocimiento holístico de un problema, podría ser que se tomen decisiones que no sean necesariamente con una visión integral. Además, el monitoreo de los cambios genera información útil para la toma de decisiones propiamente y también involucrar a las comunidades afectadas o a quienes van a tomar las decisiones es un proceso útil dentro de esta vigilancia. Aquí surgen algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué se realiza la vigilancia? Usualmente el propósito es para poder generar información y conocimiento para la toma de decisiones. ¿Qué temas realmente se va a vigilar? Este tipo de acuerdos se deben realizar en cuanto a los tres sectores, qué es lo que se va a vigilar, a quiénes se va a vigilar. Además de esto, qué actividades se van a realizar. Además, quiénes van a participar, a quiénes les interesa saber ese tipo de información, quién va a recopilar la información, quién la va a analizar. Además, cómo realmente van a saber si hay un sistema de vigilancia que esté bien integrado al enfoque de One Health, aún a pesar de que la demanda de vigilancia epidemiológica integral bajo un enfoque de una salud, existen verdaderamente pocas directrices que nos permitan averiguar o determinar si el sistema epidemiológico, el sistema de vigilancia está haciendo un buen papel bajo este enfoque. No porque no se realizan las acciones, sino porque aún no se cuenta con una directriz totalmente completa. Sin embargo, teniendo en cuenta que la adopción del enfoque implica que bajo lo que ya estaba establecido en el sistema de vigilancia, en el sistema de vigilancia sanitario epidemiológico de acuerdo al país, pues entonces va a ser la adopción del enfoque. Usualmente es con los recursos previamente establecidos, con el personal previamente establecido y pocas veces realmente hay un financiamiento propio para la implementación de un enfoque en particular. Ahora bien, la vigilancia de una salud se entiende entonces como la recopilación sistemática, la validación, análisis, interpretación y difusión de los datos recopilados sobre seres humanos, animales y el medio ambiente, para fundamentar decisiones que permitan intervenciones sanitarias más eficaces, basadas en evidencia y además en la comprensión de los sistemas a los cuales pertenecen. Ahora bien, las características de los sistemas de vigilancia de una salud, de los 45 sistemas de vigilancia reportados bajo el plan de acción, así como también para el concepto de One Health para un planeta mejor. Estos tenían dentro de su contexto en común, el riesgo para la salud más común fue la vigilancia, la resistencia a los antimicrobianos, seguido del virus del Nilo Occidental y las enfermedades zoonóticas en general. Sin embargo, lo interesante es que de estos 41 que ya se determinaban que tenían la implementación o la adaptación del enfoque de One Health, únicamente 19 contaban con una coordinación compartida entre múltiples instituciones y solamente 22 de ellos involucraban 3 o más sectores en su colaboración.
Asimismo, los objetivos principales que estos comparten que estos compartían al momento de realizarlo, eh, los sistemas de vigilancia eran la detección temprana y el seguimiento de las tendencias, así como el intercambio y el análisis de datos. Sin embargo, los principales esfuerzos en colaboración se vieron centrados en las pruebas de laboratorio y la notificación intersectorial, que eso denota también cómo se puede hacer el aprovechamiento de los recursos si se trabaja de manera colaborativa entre los sectores. Además, en estos entornos es importante incluir la vigilancia comunitaria, ya que la toma de decisiones en tiempo real muestra la utilidad de la información y además la vigilancia dentro de la comunidad es importante para poder identificar rápidamente los cambios que puedan surgir en cuanto a una enfermedad o problema de salud. Ahora bien, el modelo de datos, información, conocimiento y sabiduría proporciona un marco conceptual necesario para poder impulsar el desarrollo y la implementación de los sistemas de vigilancia de una salud, ya que los datos son recogidos de los sistemas de vigilancia sanitaria, pero se transforman en información posteriormente que esos son analizados por expertos. Además, estos resultados de la vigilancia epidemiológica pueden utilizarse para la gestión y el control de enfermedades, que no únicamente van a afectar al sector humano. Además, ese conocimiento, cuando ya se tiene, ya se hizo la recolección de los datos, el procesamiento de la información y ya se tienen los resultados, surge la pregunta. ¿Es necesario entonces tomar alguna medida? Aquí es donde entran los expertos, aquellos que tienen el conocimiento y aquellos que se pueden complementar de los diferentes sectores para determinar si es realmente un problema de salud al cual se va a hacer algún tipo de medida. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica que nos ayuda a comprender realmente cómo es que se llega a lo que se denomina sabiduría en este tipo de modelo. Primero tenemos que la recolección de los datos se da, básicamente es como una ventana al mundo real a través de diferente información que se recoge y esta es útil cuando ya se ha procesado por expertos, se ha organizado, se ha analizado y además se ha interpretado. El conocimiento se crea a partir de la síntesis de múltiples fuentes de datos de información a lo largo del tiempo. Además de eso, también va en combinación con las habilidades que propiamente el tomador de decisión o el que está a cargo de poder ejercer ese conocimiento tiene. Así es que la sabiduría es no únicamente datos, no es únicamente la información que se acumula a través de las experiencias, sino que también incluye el juicio, la experiencia, la inteligencia, la cognición, los valores. Por ejemplo, uno de los valores propiamente que busca la adopción de este enfoque en los sistemas de salud es que siempre se busque el bienestar para todas las especies y que no se centre de manera individual en un sector y ser consciente de las consecuencias sociales propias de las acciones que se van a tomar, teniendo en cuenta que cada una de las acciones o decisiones que se toman de acuerdo a un sector puede tener repercusiones en el resto. Así es que básicamente el papel de la vigilancia y la adopción del conocimiento se centra en identificar si existe un problema. Además de eso, de poder aplicar el conocimiento adquirido de manera intersectorial y transdisciplinaria, si es realmente que se necesita realizar una acción, cuáles son las posibles soluciones y cuál de estas es la mejor opción. Además de la implementación de la solución como tal y posteriormente hacer una evaluación si fue efectiva. Si en dado caso no ha sido efectiva, se debe repetir este ciclo. Así también en cada una de estas etapas es importante preguntarse qué vacíos de conocimiento se tienen y cuáles de las áreas pueden llenar ese vacío de conocimiento. Para esto es necesario que cada uno de los actores directos bajo este enfoque puedan tener la habilidad de poder permitirse conocer desde otra perspectiva el problema de salud que se está tratando, para finalmente que pueda haber una acción habilitada o basada en evidencia. Así es como la recolección de los datos, la interpretación la interpretación de la información y la combinación de la experiencia, del conocimiento, de la preparación y de las habilidades de quien interpreta esos datos va a ser una acción basada en evidencia y además de esto va a tener repercusión en cuanto a la retroalimentación de los puntos de mejora. Los desafíos que presenta la adopción de este enfoque en cuanto a la vigilancia
es la capacidad de vigilancia limitada. Hay que reconocer que usualmente la vigilancia también requiere una inversión económica, además del trabajo aislado que usualmente se ha venido dando, ya que así se trabajaba anteriormente, pero la necesidad de adopción de un nuevo enfoque, de una nueva forma de trabajar es necesaria. Además, el problema con el acceso y la calidad de los datos de información de una salud, así como también la cantidad de disciplinas que podrían participar en este enfoque. Además, los desafíos logísticos como la falta de recursos, de personal y de base legal para la vigilancia integrada en los diferentes dominios. Entonces, los pasos para desarrollar un sistema de vigilancia de una salud comprenden los siguientes 6 pasos. Tenemos definir el alcance de los sistemas de vigilancia, teniendo en cuenta que se va a hacer de manera colaborativa en los diferentes sectores. Y cuando hablo de sectores, no es únicamente los 3 que se mencionan en cuanto al enfoque propiamente, sino son cada uno de los posibles sectores que podrían tener una repercusión en cuanto al estado de salud propiamente, que ya vimos que son básicamente desde económico, político hasta nivel de salud en los diferentes seres vivos. Además, la identificación de los requisitos de identificar los requisitos de los datos, incluir realmente la vigilancia basada en enfermedades, así como también el desarrollo propiamente de un sistema que va a servir para hacer la integración del conocimiento y de la recolección de los datos de los 3 sectores. Además, desarrollar la gobernanza del sistema, así como también desarrollar protocolos integrados donde se determinen tanto las diferentes responsabilidades para cada uno de los actores y también desarrollar una hoja de ruta conjunta para la implementación. Cabe mencionar que en la adopción del enfoque de One Health en los diferentes sistemas de salud, casi nunca es partiendo desde cero, sino que lo que se hace o lo que se ha pretendido hacer todo este tiempo y se sigue haciendo, ya que diferentes países avanzan de acuerdo a su ritmo y también a los recursos que tengan disponibles. Usualmente los mismos recursos que estaban previamente a la adopción del enfoque siguen estando. Lo único es que se ha adoptado ese nuevo enfoque y eso es una limitante en cuanto al recurso humano, ya que sabemos nosotros que propiamente cada uno de los sistemas tiene ya sus funciones adquiridas, tiene ya sus funciones delegadas y adquirir un enfoque como este requiere realmente que las personas en sí tengan una conciencia en cuanto al enfoque, la importancia que tiene para poder hacer el esfuerzo realmente y poder ver la integración y el beneficio que requiere poder hacer esta integración de cooperación. Además, también debemos considerar que a la hora de poder analizar un problema, debemos ver el entorno. Tenemos que considerar cuáles serían los peligros para cada uno de los diferentes sectores. Tenemos que considerar además cada uno de los actores, dónde podría haber una colaboración, dónde podría haber una optimización de recursos, así como también la designación del análisis de los datos, del recuerdo de los mismos, para posteriormente que pueda pasarse de una vigilancia que esté aplicada por sectores a una vigilancia intersectorial y así se dé una salud operacional. Los sistemas de vigilancia operacional, básicamente primero es realizar la vigilancia, luego la información, la intervención y reducir la transmisión de las enfermedades. Y en cuanto al diseño del sistema de vigilancia, es seleccionar cuáles son los agentes de interés, diseñar las intervenciones, definir la información necesaria para poder decidir si se va a intervenir o no, y luego diseñar las actividades de vigilancia para obtener la información necesaria. Es así que vemos el flujo de vigilancia epidemiológica integral bajo este enfoque, que no se aleja mucho realmente de lo que se hace actualmente en los diferentes países. Sin embargo, el hecho de poder adaptarse a este enfoque es realmente donde hay mayor trabajo que realizar. Primero, la definición y la planificación. Posteriormente, la recolección de los datos de manera sistémica y organizada, además de la gestión y análisis de los mismos, el resguardo también de esos datos y la interpretación y generación de información que no únicamente sirva para un sector, sino para los 3 sectores en sí. Además, la comunicación efectiva para la toma de decisiones basadas en evidencia y posteriormente la acción e intervención.
Siempre esto es regido por los principios transversales como la colaboración intersectorial genuina, la equidad y la transparencia, la participación comunitaria, la gestión ética, la ética y seguridad de de los datos, así como también el hecho de poder adoptar soluciones que puedan ser sostenibles y el uso eficaz de los recursos. Al poder hacer un enfoque o al poder hacer un sistema de vigilancia epidemiológica de forma integral, también se visualiza que pueda tener un impacto económico en cuanto al beneficio que se reciba, la optimización de los recursos. Y como resultado final se busca mejorar la salud de las personas, los animales y los ecosistemas en sí, mediante la toma de decisiones oportunas y acciones integrales. Es por esto que las buenas decisiones de One Health son aquellas que maximizan los beneficios para la salud de las personas, los animales, las plantas y el medio ambiente, dado los recursos disponibles, las estructuras de gobernanza y otras limitantes que puedan surgir en los diferentes países. Acá se encuentran las referencias de donde fue obtenida la información, así como también muchísimas gracias por su atención y por haber asistido a este webinario. Básicamente lo dejo con este pensamiento que es, One Health nos recuerda que solo protegiendo la vida como un todo podemos garantizar un futuro saludable. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada doctora. Realmente es interesante este enfoque que cobra una gran importancia y que hemos podido ver a lo largo de una pandemia que hizo un cambio histórico en la salud del mundo y que nos ha obligado a repensar que este enfoque de una sola salud ha llegado para quedarse, ¿verdad? Aquí hay comentarios y hay preguntas interesantes. Dice desde el Reino Unido, es la primera vez que escucho este concepto. Qué bueno, ¿verdad? Que podamos integrar a colegas de otras esferas, ¿verdad? Los estudios de la medicina fueron enseñados sin saberlo, al menos en la época de su formación, ¿verdad? Fueron enseñados sin saberlo para tratar los síntomas de las enfermedades con medicamentos elaborados por las grandes compañías. No se nos enseñó que el medio ambiente, como por ejemplo la violencia doméstica, estaban relacionados, por decir, con la hipertensión en una mujer embarazada, ¿verdad? Y que nunca se nos enseñó, dice, cómo las emociones y su impacto en los órganos estaban relacionados con la enfermedad. Las divisiones sistemáticas que se han hecho entre psicología, psiquiatría, endocrinología y todas las especialidades sin pensar que el cuerpo, el alma, el espíritu, la cultura están unidos en un desencadenamiento de la felicidad o la salud o la enfermedad o la tristeza. Una buena interpretación, ¿verdad? ¿Cómo podemos incorporar las medicinas alternativas como el masaje corporal, la reflexología, la acupuntura y los grupos para prevenir el suicidio? En fin, tantos temas interesantes. En Suiza dicen, antes de darle medicamentos a un paciente lo mandan a tomar un sauna. Interesante, ¿verdad? Interesante un poco. Y hay un comentario también de la doctora Catherine Candray, de nuestro Laboratorio Nacional de Salud Pública. Dice, el tema es muy relevante, considerando las recientes alertas de influenza aviar, zoonótica en Asia, Europa y Estados Unidos. ¿Qué recomendaciones daría para que El Salvador se fortalezca en la vigilancia genómica bajo un enfoque One Health? ¿Qué ventajas tiene en este enfoque la vigilancia de la influenza para la salud humana? ¿Y cuál es la diferencia respecto al uso racional de antimicrobianos entre la medicina humana y la medicina veterinaria en El Salvador? ¿Qué impacto tiene esto en la resistencia antimicrobiana bajo este mismo enfoque? Muchas gracias por la pregunta. Primero que nada, sería de poder hacer una mesa de diálogo entre las partes interesadas del aspecto laboratorial, así como también del aspecto de vigilancia, para poder integrar estos esfuerzos y que pueda haber una potencialización para poder comprender el problema de salud en sí. En cuanto al enfoque de One Health, también hay un término que se denomina prueba de pruebas, que es básicamente utilizar una muestra, independientemente de qué tipo de muestra sea,
en acuerdos previos con diferentes laboratorios, se hacen cargo de esa muestra y pueden realizar diferentes pruebas en cuanto a la utilización y optimización de los recursos. Entonces, ese sería un buen elemento para poder integrarlo a la realidad del país. Cabe mencionar que el enfoque de One Health se está realizando, se está implementando. Realmente creo que somos uno de los países que ha dado pasos bastante serios y contundentes en cuanto al enfoque en sí. Sin embargo, se reconoce que siempre hay trabajo que hacer, siempre hay diferentes tipos de medidas que se puedan optimizar, que se puedan realizar. Y en cuanto al impacto de la resistencia antimicrobiana y el uso desmedido de antimicrobianos, realmente yo sugeriría que se pudiera hacer una investigación dirigida bajo un enfoque de una salud y que tenga una interdisciplinariedad para esta investigación. Sí, para ver si el uso desmedido de quién es, ¿verdad? Porque usualmente el uso desmedido nos lo atribuyen a nosotros, sector salud, y a veces el uso desmedido no está focalizado en el sector salud, en la agroindustria, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la pregunta que sigue va en congruencia con la que le acaban de hacer. Excelente conferencia, felicidades. ¿Cuál considera usted que es el mayor obstáculo técnico o institucional para lograr interoperabilidad en el tiempo real entre los tres sectores de este enfoque, One Health? ¿Y cómo podemos evitar que el componente ambiental siga siendo el eslabón débil en la detección temprana de los eventos zoonóticos? Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Como primer punto, de hecho, la integración de salud ambiental es uno de los ejes estratégicos del el plan de acción, reconociendo realmente que siempre es el eslabón que suele tener menos recursos, que suele darse menos importancia porque, porque carece de un ser vivo que pueda emitir lo que está sucediendo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que todas las repercusiones ambientales que son a raíz de las acciones humanas y también animal, van a ser siempre en cuanto a los problemas humanos. Siempre va a ser una afectación en cuanto a la salud humana. Por lo tanto, primero que nada, la concientización de que la salud en sí tiene que ser integral. No puede haber una salud humana si no hay salud ambiental, ya que esta tiene una repercusión directa en la salud humana. Además de esto, cabe mencionar que en cuanto a la salud ambiental propiamente, existen incluso menor cantidad de recursos para poder implementar el enfoque en algunos países. Mientras que en comparación con el sector salud, puede haber mayor disposición de recursos. Entonces, si hay esa disparidad en cuanto a la adjudicación de recursos, va a haber una mayor cantidad de funciones que se realicen dentro de un mismo técnico en el sector ambiental, es decir, una sobrecarga de trabajo. Por lo tanto, poder hacer énfasis en la importancia que tiene el sector ambiental para la repercusión tanto en la salud humana como también en animal va a ser, creo yo, que la clave. Además de eso, en cuanto a la pregunta de cuál sería quizás el factor que puede repercutir mayormente para que pueda haber una dificultad bajo la adopción del enfoque, en cada uno de los diferentes apartados de One Health, ya sea del plan de acción, así como también para un mejor planeta, que es el más reciente, hacen mucho énfasis en la conciencia colectiva, hacen mucho énfasis en la ética profesional, en el reconocimiento que el conocimiento no es completo únicamente en una disciplina, sino que necesita del conocimiento del resto de disciplinas para que pueda haber realmente un conocimiento holístico o un conocimiento holístico para esto. Además, teniendo en cuenta que cuando se hace una toma de decisiones, se tiene que tomar, se tiene que ver, se tiene que prever cómo van a ser las consecuencias, tanto a nivel individual, así como también de manera colectiva. Por lo tanto, lejos de siempre el recurso económico o el recurso material va a ser uno de los factores principales, pero sí yo podría abordar o podría dirigir mi respuesta sería hacia la ética profesional y la apertura en cuanto a la completariedad del conocimiento con el resto de disciplinas. Ok. ¿Qué valor tendría rastrear la ruta de antibióticos en la industria agropecuaria hasta su impacto en la microbiota humana, por ejemplo,
y los ecosistemas acuáticos. Realmente tendría un impacto interesante. Lejos de poder identificar a dónde está el problema, a dónde realmente radica el problema o buscar culpables en algún sentido, es realmente para la adopción de soluciones. El enfoque lo que nos brinda es poder identificar rápidamente dónde se puede obtener ese problema, dónde radica ese problema, no para el señalamiento, sino para la adopción de soluciones prontas. En ese sentido va la pregunta de identificar dónde se está generando el problema para resolverlo. ¿De qué manera el uso de la inteligencia artificial, ya que está tan en boga, y el Big Data puede ayudar a predecir saltos de especies, los famosos spillover, antes de que el primer caso humano llegue al hospital? Sí, el uso de Big Data, así como también de inteligencia artificial, dentro del enfoque en la parte del análisis de la información, que es posteriormente a la recolección de los datos, tiene gran relevancia. De hecho, se menciona dentro de cada uno de las fases de implementación que se tiene que dirigir esa interpretación o ese análisis de los datos al personal que tenga las habilidades mayor concretadas independientemente del sector en el que se encuentre, para poder realizar una adopción del conocimiento, así como una interpretación que sea más ad hoc a la innovación que hoy en día ha surgido. Ok. Hay una siguiente pregunta. Excelente, dice doctora Laura Escobar. Felicidades por lo que ha mencionado en su conferencia. En pediatría, en el contexto de la resistencia antimicrobiana, ¿cuál es el pilar fundamental One Health? ¿Cuál es el enfoque que nos propone a los pediatras? Escuchamos su respuesta. Muchas gracias. Sí, en cuanto a la salud humana propiamente, que va básicamente, si estamos hablando del área pediátrica, el uso de medicamentos sería quizás uno de los pilares fundamentales de ponerle atención. El uso de medicamentos, más que el hecho de el médico que receta medicamentos, es la familia, es la persona cuidadora del menor o del niño o niña que puede identificar síntomas y considerar que puede dar una medicación que realmente pues al final no era necesaria. Interesante. Vamos a hablar un poquito de Candida auris, que es un ejemplo perfecto de cómo una intervención en un ecosistema, por ejemplo, con el uso de agroquímicos, puede sacar una crisis sanitaria global, ¿verdad? En las unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, considerando que los azoles son esenciales tanto para la seguridad alimentaria como para el tratamiento de las micosis invasivas, ante la creciente evidencia de resistencia cruzada en patógenos como Candida auris, ¿cuál debería de ser el criterio técnico prioritario para establecer una reserva de antifúngicos de uso exclusivo humano sin comprometer la sostenibilidad alimentaria, por ejemplo, para no impactar la producción agrícola? En este caso, tendría que ser siempre bajo la toma de decisión de un experto, bajo la evidencia reconocida y previamente validada de cuáles serían las medidas a tomar y no únicamente con el conocimiento, digamos, individual que pueda tener. Pregunto esto porque es creciente, ¿verdad? Que la Candida auris multidrogo resistente es reportada como un brote que explota y se expande en las unidades de cuidados intensivos de tal forma que hay que cerrarlas y desinfectarlas, y muchas veces no se puede parar. Y a veces hay estrategias que no necesariamente están radicadas en un hospital, que debería tener, ¿verdad? Todos sus mecanismos de limpieza de superficies, limpieza de pisos, lavado de manos efectivo, uso de hipoclorito de sodio para algunas cosas. También debería consistir en el impacto que tiene el medio ambiente y el medio ambiente agrícola, por ejemplo, la agroindustria, en rotar los azoles y hacer cultivos no monocultivos, sino que cultivos híbridos que potencien una disminución en el uso de los azoles, por ejemplo, ¿verdad?
No soy experta en el tema, pero algo de eso he leído. Y yo creo que, como usted bien lo dice, debería de hacerse una discusión con el enfoque de una sola salud desde la transdisciplinariedad para poder enfocar estos temas con la importancia que se debe, porque cada vez más los médicos clínicos estamos viendo reportes de hemocultivos, reportes de otros cultivos de tal parte que dicen se tomó una aeruginosa especie multidroga resistente. Usted dice, pero esta persona no está ni ingresada. ¿Y cómo es que tiene esto? Bueno, entró en contacto con ellos de una cosa que tomó del medio ambiente. Generalmente un alimento, agua o algo, ¿no? ¿Qué intervenciones intersectoriales pueden mejorar la salud materna desde la perspectiva de una sola salud? Para cerrar las preguntas. Sí, en cuanto a la percepción o básicamente de la integración del enfoque de una salud, es importante siempre la recolección de la mayor cantidad de datos respecto a los pacientes, así como también el uso adecuado de diferentes fármacos y además la concientización de que no únicamente es propiamente el efecto de la salud en sí de la persona, sino también el entorno que la rodea, poder indagar cuáles son los factores que podrían determinar algún tipo de patología, no necesariamente a nivel biológico, sino más bien social, cultural o de género que podría tener esta paciente. Sí, es muy importante lo que usted dice y bien importante también es la intervención de Luis Claros aquí, que dice, excelente ponencia, doctora Laura. Considero, dice, que este enfoque es muy interesante, ya que incluso se podrían realizar análisis predictivos bajo modelos de Machine Learning, que era la pregunta que yo le hacía sobre IA, ¿verdad? Y detectar variables climáticas, detección de casos en humanos y en animales. Es decir, nosotros con este enfoque de una sola salud cambiamos el enfoque de la salud humana unidireccional, ¿verdad? Sino que es transversal con la salud medioambiental y animal y vegetal, ¿verdad? Entonces ya no podemos estar pensando aisladamente en que algo no va a ser el salto hacia el humano y puede causar un problema. De hecho, la pandemia sí fue, ¿verdad? Entonces, es interesante el tema. Gracias por su resumen tan interesante de todas las intervenciones. Decirles que el instituto está participando en la red iberoamericana ministerial de aprendizaje e investigación en salud muy activamente, tan activamente que es muy probable que seamos sede de un evento interesante respecto a esto y que además, como Instituto Nacional de Salud y miembro de la red LATAM de Institutos Nacionales de Salud, estamos preparando un seminario de salud con enfoque de una sola salud. De modo tal que van a haber una cantidad de expertos en el tema que van a poder hablarnos sobre esto para pensar en la salud pública con un mayor impacto. Muchas gracias, doctora. Le reconoce el instituto su intervención. Muchas gracias, doctora Sandoval.